La vida como emigrante nunca ha sido fácil para muchos. Por ejemplo, para mí, alejarme de mi país bonito como es Venezuela y de mi familia donde siempre estábamos juntos fue una decisión complicada de tomar, pero una decisión que me ha enseñado y me permitió conocer personas y caminos que de alguna manera han influenciado en mi vida. Hoy, después de casi 7 años de dejar mi país, estoy en Inglaterra cumpliendo un sueño y maquillándome desde tempranito para comenzar mi día. Y también terminar de arreglar mi maleta para volver a mi casa. No vivo allí, pero ya tengo la oportunidad de ver a mi familia más seguido. Y hola chicos, ¿cómo están? Casualmente me han agarrado arreglando mi maleta y es que hoy es mi último día aquí en Inglaterra. Y bueno, ya estoy en esa parte en donde no le gusta como a muchísima gente, que es como arreglar su maleta y mañana ir al aeropuerto y todas esas cosas. Pero bueno, ya para mí se ha vuelto una costumbre ya que es mi vida desde que tengo 19 años, es lo que hago. A veces lo hago porque pues estoy cumpliendo un sueño de ir a viajar a conocer otro lugar, para los que no me conocen. Yo soy Marianida y me encanta viajar, o a veces lo hago por necesidad. Hoy en Inglaterra está haciendo un clima bastante bien a comparación de los días anteriores que había sido absolutamente pura lluvia. Hoy como que quiere salir el sol a veces, como que se va un poquito, pero bueno, espero que no me llueva porque hoy es mi último día y quiero disfrutarlo aquí en este país. Y bueno, he agarrado la mañana para arreglar mi maleta. Por cierto, ¿quieren ver qué guardo yo en mi maleta? Se los voy a mostrar. Cuento que siempre estoy viajando con mi bolso rojo, pero ya es muy full, eran muchas las cosas que yo tenía, entonces me tocó comprar una maleta más grande. Esta está completamente nueva. Y bueno, aquí está estos separadores que yo los compré como para poner las medias, todos los bikinis. Toda esta bolsa es como de bikini. Tengo más, pero están por ahí que ya los voy a meter. Y sí, por aquí esto me lo regaló un seguidor de Patreon, Instagram, me sigue por todos lados y me apoya muchísimo. Y por aquí están mis cosas de uña, porque yo misma me hago mis cosas. Y sí, unos regalitos, una cafetera que compré en Italia, todavía falta ropa. Y bueno, eso es más o menos todo lo que yo llevo en esta maleta, nada más que la maleta que voy a pagar por ella. Pero tengo mi morral que tiene todo lo tecnológico con lo que yo salgo a hacer mis contenidos y todas esas cosas. Y bueno chicos, este es mi grandísima maleta y este es mi bolso donde llevo las cosas tecnológicas. Esto pesa más que mi maleta. Y bueno, se preguntarán por qué tengo tanta ropa. Bueno, compro ropa barata por internet y aquí como estoy en Inglaterra, ya tenía como 3 meses aquí, la ropa me llega como en 4 o 5 días, entonces es perfecto para mí. Ya que si lo hago en Venezuela, tengo yo que hablar con una amiga para que esa amiga hable con alguien en Estados Unidos hablan con yo no sé qué, entonces mejor no. Yo me pido mi ropa aquí y me la llevo para Venezuela, ya que yo uso absolutamente todo. Yo compro las cosas que me gustan para usarlo todo. Y lo que no uso, obviamente ustedes saben de dónde yo vengo. Lo que no uso yo, simplemente pues lo regalo. Entonces sí, para contarles un poquito y entrar en el detalle a lo que yo quiero llegar con este video, es que me han estado preguntando que cómo fue mi experiencia en Colombia. Se las voy a contar. Mientras se hace mi té aquí, que ya calenté, le eché como mucha agua, entonces no le va a caber la leche. No entiendo. Bueno, en fin, fuera de chinazo. Me fui de mi país a los 19 años. Yo estudiaba en mi país antes de irme, estudiaba educación en la universidad. Séptimo semestre ya iba a terminar, me faltaban 3 semestres nada más. Y yo daba clase en la tarde en un colegio como docente también. Me dieron la oportunidad, no siendo graduada, ya que ya estaba finalizando y en ese entonces faltaban muchos profesores, porque en ese entonces muchos profesores estaban yendo por el salario. Yo trabajaba en un Fe de Alegría. Un Fe de Alegría es un colegio que está como en las zonas populares. Están, por ejemplo, en muchas partes del mundo también. Hay en Asia, hay en Europa, Italia, hay en África, hay muchos. Y hay en mi país y en otras zonas de Latinoamérica. Pero sí, en mi país, por ejemplo, en mi barrio Petar hay muchísimos, porque como les explico, están solo en zonas populares. Entonces yo di clase ahí. Y bueno,
me pagaban, así en todos los colegios en general, siempre a los profesores en Venezuela le han pagado muy poquito. A mí me pagaban $4 y mi mamá también era maestra, pero ella ya tenía dos trabajos y ella ganaba $2 más que yo y ella tenía ya profesión de maestra y posgrado también tenía. Bueno, mi mamá, por ejemplo, que tenía dos trabajos, ganaba $6 al mes. Teniendo dos trabajos gana $12 al mes. Imagínense, al mes. Pero bueno, mi mamá y yo teníamos que defendernos con eso porque éramos ella y yo en la casa sola prácticamente porque mi papá ya no estaba viviendo en la casa como tal. Entonces mi hermano también estaba estudiando en el colegio. Nada, yo soy de las personas que cuando empieza algo me gusta terminarlo, pero yo ya no podía más y se me salía de las manos. Entonces, bueno, yo ya no tenía ni ropa, ni zapatos, ni nada para dar clases, ni para irme a estudiar, ni siquiera pasajes o algo por el estilo. Entonces, nada, me salió la oportunidad de irme a Colombia, ya que yo conocía a un chico que era colombiano con venezolano, vivía allá, y me dijo que me podía recibir en casa de su abuela, y yo como, bueno, de San Cristóbal tenía que pasar la frontera. Entonces, en fin, yo tomé el riesgo, me fui hasta San Cristóbal. Cuando llegué a Cúcuta, yo iba a ir hasta Cali rodando 24 horas en un bus desde Cúcuta. Y una vez que yo llegué a Cali no conseguía trabajo, no tener documentos. Y ya verán que acaba de llegar. Lo peor del caso es que el pasaporte se me vencía en 2 meses. Y en ese entonces estaba de que la embajada cerró, que yo no sé qué, que no puede sacar nadie pasaporte. No sé si era con la intención de que uno no saliera, no sé. Pero yo no pude como que sacar un pasaporte antes de irme del país. Yo me fui así con mi pasaporte a punto de vencerse y tal. Y bueno, llegué allá, todavía no tenía documento, no podía conseguir trabajo tampoco por no tener documentos. En eso conocí, en eso conocí a una señora que tengo mucho que agradecerle porque fue muy hermosa. Ella ya no está en este mundo, era la dueña de una peluquería. Y bueno, yo estaba buscando trabajo y hablé con ella y me dijo, si no sabes de manicurista, si no sabes de pedicure, nada, no importa, nadie nació en este mundo aprendido, yo te voy a enseñar. Yo trabajé los primeros días, todo muy chévere, pero eso es un trabajo que la verdad yo admiro mucho y no es fácil, es un arte. Las chicas que hacen manicure, pedicure, esas cosas son unas artistas. Lo hice muy bien, aprendí muchísimo, mucho, 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 pero no era lo mío. Entonces seguí buscando trabajo y encontré otro. Y ya lo encontré como un poquito más sociable. Lo encontré en un restaurante. El restaurante era de comida rápida. Era una pareja que empezó desde cero y creció súper rápido. Y bueno, yo trabajaba ahí. Primero empecé como limpiando, después de mesera y después y que en la cocina de chef, armando los sándwiches y todo eso. Ay, no, todavía me acuerdo. Cuando yo trabajaba en la peluquería, yo no ganaba mucho dinero porque estaba empezando y no tenía muchas clientas. Entonces, ya el chico que me ayudó ganaba más que yo. Entonces, bueno, supongo que como yo siempre he dado mitad y mitad, ¿no? Desde siempre. A mí no me gusta que la gente me esté dando las cosas, ni mi mamá, ni mi papá, ni absolutamente nadie. Yo estoy trabajando desde los 16 años. Y bueno, pero sí o sí tenía esa condición y ganaba un poco menos. Y él como que quiso aprovecharse de esa situación y bueno, ya pasó a maltrato y esas cosas que a mí pues no me gustan. Yo soy una consentida en la casa, entonces, pero pues no. Ok, aquí es campo y quise salir, pero está haciendo un frío impresionante, entonces vamos a cerrar nuevamente la puerta y no vamos a salir al patio. Les cuento aquí. Ay, qué rico. Bueno, en fin. Otoño aquí es muy loco. De repente sale el sol, se va el sol, hace un frío terrible. Entonces es como ponte la chaqueta, quítate la chaqueta. Y así vamos a estar. Bueno, les sigo contando que después de que yo me fui de esa casa, yo había tenido ya un buen trabajo, como les comenté, pero escalé muy, muy rápido. No tenía como que el dinero todavía ahorrado para independizarme totalmente. Así que mis jefes me ayudaron y me recibieron en su casa, pero por una semana nada más. Igual, pues yo también tenía que irme en una semana porque a mí no me gusta estar en una casa así, en donde la gente me está ayudando, no me gusta, no sé.
Entonces, bueno, me fui para casa de una amiga. Esa amiga me recibió y bueno, cuando su novio llegaba yo tenía que dormir en la sala, en el piso, con unas cobijas porque ya no tenía colchón. Pero sí, igual gracias a ella pues tuve por lo menos un techo. Duré como 15 días en total entre la casa de mi jefe y mi amiga. Y de ahí ya sí me fui. Me alquilé en un apartamento, en una habitación nada más. La estaba alquilando un señor que yo no conocía, imagínense. Pero bueno, gracias a Dios, pues la vida me pone así como gente buena por delante. Y bueno, a pesar de que hago cosas que me ponen en riesgo, como que no pasa nada. El señor súper amable, súper respetuoso. Bueno, ahí me alquilé por un mes, pero casi nunca estaba en la casa, siempre estaba trabajando. Yo trabajaba a veces 12, 13 horas en ese restaurante. No cobraba tanto tampoco, cobraba muy poco, ya que no tenía papeles en ese entonces. Entonces, bueno, ya después de ahí me fui a Medellín. En Medellín estaba una amiga y me fui con unos amigos también de Cali, un grupo de chicos que quería irse a vivir también a Medellín. Medellín era como tendencia en ese entonces. No sé si ahora tanto como antes, pero bueno, nos fuimos para allá. Viví en Medellín, conseguí trabajo por 2 años. En ese trabajo pues me afiliaron, me pusieron en nómina, tenía seguro, tenía todo y logré reunir para comprarme mi nevera, mi cocina, alquilar mi casa, mi moto, todo. Pero wow, después de como año y medio que la pasé así súper duro, que llegó este virus famoso y popular y bueno, la pasé de nuevo mal, pero en lo que pasaron esos meses, fueron como 7, 8 meses, wow, que yo no sabía qué hacer. Pero yo tenía dinero reunido porque me encanta ahorrar. Y bueno, después de encontrar ese trabajo en Medellín, era de mesera. Ahí ya tuve como después de un tiempo mayor estabilidad, mayor seguridad. Ahí sí pude como respirar un poco, ¿eh? Pero bueno, después de que yo ya tenía mi estabilidad en Medellín, todas esas cosas, conocí a un chico sudafricano con alemán que trabajaba con las redes sociales. Lo conocí por las redes sociales también. Va y me escribe que le gusta mi perfil, que le gustaría conocerme, que si quiero hacer un video con él. Pero o sea, yo lo quería conocer, no porque trabajara con redes sociales, porque era algo que yo no sabía que se podía ganar dinero por ahí, porque si no, hace mucho tiempo lo fuese hecho, ¿cierto? Entonces lo fui a conocer, él tenía apenas como 100,000 suscriptores en YouTube. Y bueno, me invitó a hacer un video. Mi primer video fue en Medellín, yo tenía mucha pena, pero aún así lo hice. Cuando lo terminó de hacer, yo como, bueno, cuando él lo estaba editando, me acuerdo, era de noche, me dice como que este video va a ser popular. Y yo, no creo. Que sí, a la gente le va a gustar. Y yo como, bueno, y ciertamente a mucha gente le gustó. Otra gente sí le gustó porque yo era tímida, era dulce, que yo no sé qué. Entonces, bueno, al final sí, he cambiado mucho desde entonces. Ahorita hablo mucho con la cámara, soy más sociable porque anteriormente era más como penosa. Bueno, hice un corte de la historia porque me tocó salir corriendo porque voy a comprar algo en el supermercado. Esta es la zona por donde me estoy quedando. Las casas están muy bonitas. Bueno, solo se ve gente que sí paseando con los perros y todo eso. Es muy tranquilo. Queda como 40 minutos fuera de Londres, algo así. Y bueno, por aquí vamos rapidito para ir al mercado. Me monté mi chaqueta porque el frío que está haciendo es impresionante. Y entré como a un bosque. Eso es lo que me gusta de Inglaterra en general. En las afueras de Londres, ok, Londres es una ciudad increíble, pero en las afueras es todo así, todo verde, todo súper hermoso. Y eso, miren, les muestro, puros árboles. Bueno, para seguir con el orden de ideas, la pareja con la que yo estaba ya no podía entrar a Colombia, entonces a mí me tocaba buscar un trabajo remoto. Entonces es por ello que ahí inició mi vida en las redes sociales. Además ya había gente que sabía de mí, ya me conocía, mi nombre, cómo yo era. Entonces de una vez obviamente se fueron a mi canal a apoyarme y aquí todavía están ustedes. Y bueno, los nuevos sean bienvenidos a mi canal de viaje. Claro que sí, la van a pasar increíble con mis experiencias. Estoy por aquí, por Inglaterra, que la verdad yo no vivo aquí, yo vengo a visitar.
mi actual pareja vive aquí, entonces siempre vengo para donde la familia de él y todo eso. Él trabaja aquí, estudia aquí, por esa razón pues soy yo la que tiene que venir. Espero que el año próximo nos siga la situación igual. Y bueno, mientras nos mantenemos así. Y sí, chicos, esa es un poco de mi experiencia como emigrante. Nunca se me olvida de dónde vengo, siempre estoy visitando a mi familia, ayudo a mi familia en lo que más puedo, porque yo sé que la situación allá en mi país está dura. Sin embargo, tengo muchos familiares que no quieren salir del país. ¿Quién quiere salir de Venezuela? Nadie quiere salir de Venezuela. Es uno de los países más bonitos de Latinoamérica. Y nada, ya verán que como viajera sé adaptarme a cualquier situación, ya que vengo desde lo más rudo. Sí, me salté muchísimas cosas, porque si les cuento sobre mi vida, aquí nos sentamos por muchísimo rato. Entonces es así. Sé lo que es duro, sé lo que es tener cosas buenas. Y bueno, nunca se me olvida de dónde vengo, que es lo importante. Seguir trabajando, no dependo de nadie. Que tenga novios extranjeros de Europa, por ejemplo, no quiere decir que ellos me mantienen, ¿no? Están pensando en que tú triunfas o que vas a salir de donde eras, por ejemplo, por conseguirte a alguien de Europa. No, o sea, no, eso no te garantiza a ti absolutamente nada. Si te encuentras a alguien, ese alguien es de Europa y te da, bien, depende de la persona. Pero que sea de Europa no quiere decir nada. No sé si han escuchado eso del 50-50. Eso aplica mucho aquí en Europa. Y bueno, sé que tengo mucho que agradecerle a la vida, no en personas en específico, porque por ejemplo muchos dirán que yo tengo que agradecerle a la persona que, bueno, que me enseñó el camino de cómo hacer los videos. Sí, por parte sí, éramos una pareja, nos ayudamos los dos mutuamente. Bueno, y ahí les resuelvo la duda. Para los que piensan que es que yo me consigo novios europeos para yo salir adelante o para yo estar en la posición en la que estoy, pues no es así, libremente lo digo aquí. Mi pareja actual es de Europa, él estará viendo mi video, sabe muy bien que yo soy demasiado independiente, no me gustaría que él me diera absolutamente todo. Y bueno, las chicas que están pensando que si se consiguen un novio de Europa o de América, por ejemplo, que les va a dar todo, se equivocan, se van a dar un estrellón. Tal vez puede que sí se consigan a uno, pero depende de la persona. No es cultura en estos lados, muchachos. Aquí a los hombres les gusta también que las mujeres trabajen. Y bueno, eso es a base de mi experiencia. Oh my God. Oh my God, me estoy puchando con esta mata. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar. Ok, venimos aquí. Pisamos este palo. Ay, no, eso tiene espina. Ay, me caí. Ah, no me caí. Ay, no, aquí todo tiene espina ya. Ok, pase. Bueno, chicos, esa es toda mi historia. Espero que les haya gustado mucho. Por aquí ya este es mi último día en Inglaterra. Les estaré mostrando sobre mi casa en Venezuela, porque tengo muchísimas cosas que hacer en mi país. Tengo que hacer diligencia, ver a mi familia. Así que nos vemos por Venezuela. Los espero en sus comentarios a ver qué quieren ver de mi país.